Durante 200 años, los científicos intentaron revelar los misterios ocultos en las momias. Hoy, las autopsias de cadáveres con miles de años de antigüedad se suman a nuestros conocimientos del pasado. Solo ahora, gracias a la tecnología moderna, se extraen evidencias concretas. Pero este silencioso testigo no es lo que parece. Es un gato. Es uno de los millones de animales preservados por los antiguos egipcios para ser reverenciados o sepultados bajo las caprichosas arenas como alimento o como animales de compañía en la otra vida. Las momias de animales tenían incluso sus propios cementerios. Hoy, los científicos investigan los secretos de su mundo perdido. Momias de animales, criaturas de los dioses. Durante 3.500 años, los antiguos egipcios tomaron más y más recaudos para cimentar la vida eterna. Para evitar obstáculos durante la transición, emplearon elaboradas técnicas de momificación. Para volver a vivir, el espíritu necesitaba a su propio cuerpo en carne y hueso, en las mejores condiciones posibles. Lo que hallan no siempre es lo que esperaban. En la década de 1960, una expedición halló la tumba de Imhotep, quien había diseñado la pirámide escalonada de Saqqara, y se descubrió algo mucho más insólito bajo el desierto cercano, una ciudad de los muertos dedicada a los animales. Desenterraban un objeto tras otro, incluyendo fragmentos de vasijas de barro llenos de inscripciones. La cantidad era abrumadora para el arqueólogo británico John Ray. Era imposible procesar tanta información. Todos los días nos internábamos en el sitio y se extraían, por ejemplo, 100 imágenes de bronce. Los documentos aparecían más rápido de lo que podíamos catalogar. Un día recuerdo haber descubierto unos 40 documentos distintos, escritos en fragmentos de vasijas. En total, hallamos aproximadamente 1000. Las escrituras eran la llave de las catacumbas, cementerios excavados en las profundidades para las momias de animales. Parece haber sido una especie de zoológico momificado. Babuinos sepultados en suntuosos nichos. Las aves están sepultadas en enormes catacumbas dentro de vasijas de barro, de asientos. Luego de dedicar 30 años a descifrar las escrituras, John Ray llegó a una extraordinaria conclusión sobre Saqqara. Tenemos aquí un mundo que no parece tener explicación. Una cantidad de animales muertos sepultados bajo tierra. Luego, cuando analizamos el texto, comenzamos a comprender las ideas que lo sustentaban. Los animales son una especie de vía de comunicación con el mundo de los dioses. Para los egipcios, no parecía difícil creer que los animales eran un nexo con los dioses o que eran dioses. Tenían una relación muy íntima con la naturaleza. Las aves y las bestias no eran inferiores a ellos dentro de la creación, sino que eran sus iguales. No podían imaginar la vida sin ellos. Por eso, también a ellos los preservaban. Los embalsamaban cuidadosamente con técnicas muy elaboradas y esperaban volver a verlos. Hacían esto por 4 razones distintas. La primera era meramente práctica. En su viaje al inframundo, los seres humanos necesitarían alimentarse. Los animales eran parte del alimento que llevaban a la otra vida. En segundo lugar, los antiguos egipcios no querían estar solos. Este perro parece dormir acurrucado eternamente a la espera del sonido de la voz de su amo. Otras especies eran conservadas como divertimento.
eran afectuosamente disecadas y cubiertas con vendajes ceremoniales. En el otro mundo, habría tiempo para la diversión y el esparcimiento. En tercer lugar, unos pocos animales eran momificados por el hecho de ser dioses. Estas divinidades del reino animal vivían y morían como faraones. El cuarto grupo, y también el más numeroso, eran los muchos millones de animales sepultados en cementerios especiales como el de Saqqara. Su misión consistía en transmitir mensajes a los dioses. Así como los peregrinos modernos encienden una vela votiva, los antiguos egipcios ofrendaban una momia animal para comunicar sus plegarias a las deidades. La abrumadora cantidad de momias de animales fue puesta en evidencia en el siglo XIX. Millones y millones de momias eran halladas en las catacumbas. Los gatos consagrados eran destruidos o sepultados como basura, pero 300.000 fueron embarcados en cargas de 19 toneladas cada una a Liverpool, Inglaterra. Allí eran quemados como combustible de los nuevos ferrocarriles de Europa o se los usaba como fertilizante. Aunque científicamente fuese imposible, se los acusó de encarnar la maldición de la momia, cólera y muerte. Hasta hace poco tiempo, los investigadores se concentraban en las momias humanas, pero su cantidad es limitada y los métodos utilizados para investigarlas toscos y destructivos. Hoy el gran número de animales disponibles y el surgimiento de nuevas técnicas brindan un panorama renovado. Esta es un poco más sencilla de introducir si la cabeza no está. Los instrumentos modernos producen menos daños. La endoscopía, el uso de un tubo de fibra óptica con una luz, puede penetrar dentro de este gato. En la Universidad de Manchester, el especialista Ken Wildsmith y el patólogo Dr. Edmond Tabb trabajan junto a la egiptóloga Dra. Rosalie David. ¿Cómo momificaban a los animales los antiguos egipcios? Uno de los problemas de las momias, por supuesto, es que el tejido es rígido debido al proceso de momificación. Los exámenes que realizamos en los animales, la endoscopía, son solo el comienzo. Pero una de las cosas que podremos descubrir es qué forma de momificación utilizaban. Más adelante aparecerán una variedad de técnicas para los animales, como las que usamos en los humanos. En el territorio que ahora conocemos como Egipto, la íntima relación entre las personas y los animales se remonta a más de 7.000 años. Este vínculo humano-animal es uno de los mejor documentados en la historia. Los antepasados de los antiguos egipcios honraban a las criaturas de las que dependían en la vida y en la muerte. Las tumbas superficiales que se remontan al 5000 a.C. cobijan momias naturales. La arena caliente secó los cuerpos. Las bacterias no pudieron reproducirse. No se produjo una descomposición. Al alcance de la mano se halla ganado sepultado con ofrendas, preservado para siempre por las arenas estériles. La palabra desierto proviene de Desret, que significa tierra roja, sitio de muerte y terror, salpicado de oasis. En la época de los faraones hace 5000 años, Egipto se había convertido en el reino de las dos regiones. El Desert rodeaba el Kemet, la Tierra Negra, llamada así por el suelo fértil producido luego del avance de las aguas del Nilo. Peces de todas las formas y tamaños habitaban sus aguas. Patos, gansos y aves, que han desaparecido hace tiempo, llenaban cielos y orillas, brindaban recreación y sustento tanto al faraón como a los campesinos. Con el paso del tiempo, los antiguos egipcios adaptaron la naturaleza a su voluntad y fueron expertos en la domesticación de animales salvajes. El ganado era fundamental para su supervivencia.
Los agricultores ponían gran empeño en cuidar a los animales. Aprendieron y registraron algunas de las primeras curaciones veterinarias. Un fragmento de papiro describe el tratamiento para la fiebre en una vaca. Colocar esto en el costado, rociar con agua fría y frotar sus patas con cálamo. A su alrededor, la fauna silvestre se multiplicaba. A lo largo del Nilo, los hipopótamos vociferaban amenazantes. Los cocodrilos acechaban, perezosos y mortales. El territorio salvaje estaba lleno de leones y de hienas. Los antiguos egipcios las atrapaban para adiestrarlas como perros de caza. Tanta era la confianza en su habilidad con los animales. Aunque fracasaron, ellas quedaron atrapadas para siempre como momias. Sus espíritus eran tan eternos como el del ser humano. Los egipcios eran un pueblo agrícola. Trabajaban con animales, confiaban en ellos, los observaban y supieron respetarlos. Y como los egipcios creían que los animales compartían el mundo de los dioses, así como el mundo de los humanos, por lo tanto, tenían alma. Los animales con alma podrían representar a los dioses. Khnum, uno de los dioses creadores, tomó la forma de un carnero. Horus, dios celestial, encarnación de la monarquía, era el halcón de mirada sagaz. Y Hathor, la señora de los cielos y la madre sagrada del faraón, aparecía como una vaca dadora de vida. En algunos sitios, las representaciones de los dioses iban a ser halladas en grandiosos templos. Otras, ocultas en santuarios remotos. Muy pocas aparecían en la vida diaria. Desde el comienzo de la historia egipcia, vemos ciertos animales que evidentemente eran sagrados y se los creía parte del mundo de los dioses que habitaban la tierra. El más grande de los dioses animales que habitaban la tierra era un toro concebido por una vaca virgen durante una tempestad. En la vida real, cada toro Apis vivía lujosamente en Memphis, la antigua capital. Allí eran adorados como dioses. Cada Apis nuevo era elegido por las marcas en la piel, similares a las alas de halcón de Horus. Cuando moría de vejez, era sepultado con toda la pompa y la ostentación propias de un rey. Las tablillas de piedra narran la vida terrenal de cada toro sagrado. En este día, el dios fue llevado en paz hacia el hermoso oeste, a ser sepultado en el cementerio, para que pueda descansar en la morada eterna. Los seres humanos eran momificados frecuentemente, pero como los toros Apis vivían hasta 28 años, los procedimientos debieron ser puestos por escrito en este mismo papiro. No ha sido hallado ningún otro documento de primera mano sobre las momificaciones. Esta es la única descripción existente sobre el embalsamamiento de un faraón que resultó ser un animal. El papiro del Apis es un registro completo sobre cómo momificar un toro Apis muerto. Describe en gran detalle cada parte del cuerpo del animal, cómo debe ser tratado, cómo vendarlo, los conjuros mágicos y otros encantamientos que deben pronunciarse en un determinado momento del ritual. Todo diseñado para asegurarse de que el cuerpo del Apis pueda revivir y reunirse con su espíritu en el otro mundo. La reanimación era especialmente atractiva para un pueblo cuya expectativa de vida era breve, solo 30 años. El otro mundo representaba una gran promesa, pero solo se lo alcanzaba luego de un peligroso viaje. El libro de la muerte señalaba el camino. Los conjuros mágicos invocados en el momento correcto
protegían al espíritu en su viaje. Los dibujos y pinturas muestran indicios estremecedores de cómo eran preparados los cuerpos. Hasta el descubrimiento del papiro de lápiz, nuestras hipótesis sobre la momificación provenían especialmente de una fuente, la historia de un viajero del siglo V a.C. El escritor griego Heródoto conocía 3 formas distintas de embalsamamiento según cada presupuesto. En todas ellas se utilizaba una sal llamada natrón, que proviene de un único valle seco de Egipto. En la década de 1970, los científicos de la Universidad de Manchester recrearon sus relatos. Momificaron 3 ratas de laboratorio. A la primera le inyectaron una solución para disolver las entrañas antes de su putrefacción. Luego la cubrieron con natrón. Extrajeron los órganos internos de la segunda rata y la cubrieron con sal deshidratada por dentro y por fuera. Sumergieron a la tercera rata en una solución de nitrón líquido. 40 días después, el tiempo señalado por Heródoto, las examinaron. La primera rata estaba muy bien preservada. La que tenía una envoltura de natrón estaba en excelente forma. La que había sido sumergida en líquido no estaba destinada a ser inmortal. El segundo método, disecar el cuerpo por dentro y por fuera con natrón, se acerca más al papiro de lápiz. ¿Cómo vería esto el espectador de hace 5000 años? Memphis, la antigua capital de Egipto, hogar del lápiz, se halla ahora en ruinas. Las lamentaciones sacerdotales por el toro sagrado han dado lugar al clamor de las aves, pero existen evidencias concretas de los esmerados rituales que se llevaban a cabo aquí. Las gigantescas tablillas de embalsamamiento. Aquí el cuerpo del toro yace a la espera de su paso hacia la inmortalidad. Los tazones de alabastro se preparan para que sean vertidos los fluidos momificantes mágicos. El embalsamador debe ungir el corazón con un bálsamo. A veces los sacerdotes extraían los órganos internos propensos a la putrefacción y los disecaban con natrón. Deben colocar las partes purificadas de las entrañas en otra vasija. Luego de 40 días, el cuerpo disecado estaba listo para el vendaje, que demoraba 16 días. 2 sacerdotes de este dios deben ingresar al santuario, donde hallarán lienzos rojos. Luego comienzan a envolver el misterioso rostro y continúan hasta que todas las partes estén vendadas. Vestido y purificado, el dios animal estaba listo para el último rito. La apertura de la boca. El custodio del ritual le devolvía sus sentidos. Su morada final se hallaba en las profundidades de Saqqara, una vasta red de catacumbas que formaban un palacio subterráneo apto para un faraón o un rey toro. Los nichos lóbregos y vacíos rodean a la enorme y abandonada tapa del ataúd. En un tiempo, los muros lucían tablillas de piedra con la talla de las historias de la vida de aquellos toros. Este es el Serapeum, un cementerio subterráneo dedicado a los toros, descubierto hace 150 años. Enormes bloques de granito daban forma al sarcófago gigante que alguna vez albergó al cuerpo de Apis. Este ataúd de piedra aún conserva su delicado símbolo grabado. Mi cadáver es permanente. No perecerá ni será destruido en esta tierra por siempre. No obstante, hasta un sarcófago de 80 toneladas
fue incapaz de garantizar la supervivencia del cuerpo. En el Museo Agrícola de El Cairo, un esqueleto de Apis observa fija y acusatoriamente. Hoy, no se dispone de ninguna momia de Apis verdadera. Existe muy poca evidencia que confirme cómo eran preparados los toros. El enigma habría permanecido sin respuesta, a no ser por un afortunado hallazgo. Existía un segundo toro sagrado, el Bukis, adorado en el Egipto Medio. En El Cairo, la egiptóloga doctora Salima Ikram estudió las técnicas usadas para preservar al toro Bukis. El objetivo es extraer todos los órganos internos, porque son las cosas que más se pudren. Lo que hacían era, posiblemente, utilizar un tipo de aceite, quizás de trementina o algo muy fuerte, con enebro, que se aplicaba en forma de enema y lograba disolver todas las vísceras. Al abrir al toro, las entrañas salían en forma de líquido o se las extraía, tal vez, utilizando instrumentos muy largos y delgados que ayudasen a disolver todo y luego retirarlo. Todo esto para preservar al toro en toda su gloria. El toro Bukis era sepultado en Armand y existían muchos otros sitios de Egipto en donde se enterraban momias de animales, gatos en el delta, el toro Apis en el Saqqara, el ibis sagrado en Gmun y el carnero en Elefantina. Algunos de estos sitios eran templos dedicados a la adoración de dioses con cabeza de animal. Otros eran cámaras mortuorias especiales que por lo general se hallaban cerca de los cementerios humanos. Un lugar donde los seres humanos eran sepultados cerca de millones de animales momificados es Tuna el Gebel, en Egipto Medio. Tuna era un centro de adoración del dios Tot. El dios de la sabiduría y la escritura solía aparecer como un babuino. En este mundo de penumbras, los sacerdotes adoraban al dios en altares subterráneos especiales. Incluso hoy, albergan los restos de babuinos sagrados consagrados a Tot. Muchos otros animales fueron enterrados en nichos excavados en la roca. Estos nichos recubren los muros de las catacumbas que se extienden por más de 150 kilómetros por debajo de la superficie. Las alcobas atesoran potes que contienen los restos de por lo menos 30 clases de animales diferentes. Todas estas momias eran meras ofrendas o cumplían un papel más importante. El tiempo y los saqueadores han hecho lo suyo, destruyendo una evidencia valiosa. Pero un egiptólogo alemán, Dieter Kessler, dedicó varios años a determinar la verdadera función de los animales en estos sitios. Los egipcios la llamaban la morada de los dioses. Esto significa que adentro hallaremos muchos animales diferentes, pero en un estado que los egipcios denominaban deificado. Estos animales son dioses. Esta es la cámara mortuoria de los dioses de los egipcios. Quizás la generosa preservación de los animales reflejaba los ideales de los egipcios más que su realidad. Kessler es polémico en su afirmación de que el trato diario brindado a los animales era más escabroso de lo que se ha admitido. El sitio más estudiado sigue siendo Saqqara, a 25 kilómetros al sur de El Cairo. Era la ciudad de los muertos de Memphis, la cámara mortuoria del toro Apis y la sepultura de millones de animales momificados. El constante desciframiento de fragmentos de vasijas permitió evaluar más positivamente la relación de los antiguos egipcios con los animales. El investigador John Ray explica: Cuanto más aprendemos sobre la religión egipcia,
más admiramos y respetamos la forma en que veían el universo. Lo veían como algo vivo, donde todo tenía su lugar y al que los dioses cuidaban y atendían. Eso incluye a los seres humanos e incluye a los animales, hasta la abeja más pequeña. Las investigaciones actuales sobre las momias de animales en el Saqqara y su función individual despiertan una serie de preguntas desconcertantes. La doctora Barbara Gallup Kirby utiliza nuevos métodos analíticos que deparan resultados inesperados. Mi especialidad es el análisis de restos de animales de contextos arqueológicos. Las primeras galerías en las que trabajé eran las galerías de los halcones, que fueron construidas para adorar al dios con cabeza de halcón, conocido como Horus. Y por eso supuse o pensé que hallaríamos halcones principalmente. Pero en las muestras iniciales también vemos muchos restos de ibis. No siempre rescatamos esqueletos completos, sino partes de esqueletos. Y también vemos otras especies. Las más abundantes hasta ahora son las musarañas y suelen hallarse en fardos geométricos. Las musarañas se hallan allí solo como alimento para las aves de presa, o son la prueba de una visión más compleja de los animales. Detrás de la combinación de animales distintos se revela un pensamiento religioso, que los animales podían matarse entre sí y que los dioses podían destruirse entre sí. Por eso, deificaban a animales antagonistas como por ejemplo carneros y cocodrilos, gatos y peces, ibis y serpientes, halcones y ratones, etc. Los antiguos egipcios aspiraban a que incluso los animales que eran enemigos naturales existieran en la otra vida para preservar el equilibrio. Algunas especies que ahora son escasas en Egipto sobrevivieron como momias. Entre los halcones se hallaba uno mucho más grande de lo común. Puedo ver claramente, por las medidas del cráneo, que es un buitre de Griffin, que aparentemente en el pasado era un visitante mucho más común en Egipto que en la actualidad. La especialista en restos humanos y animales, Joyce Feiler, comenzó a desentrañar evidencias de cómo morían los animales sagrados. Esta es la momia de un gato. Tenemos muchos cientos de estas momias de gatos en los museos del mundo y muchas también aquí en el Museo Británico. En este gato, la zona del cuello ha sido rota deliberadamente. En realidad fue estrangulado. Este puede ser uno de los gatos elegidos, tal vez por alguien en Egipto, que lo estranguló deliberadamente, lo momificó y luego lo consagró a un templo como una ofrenda votiva. Claramente algo ocurrió con este gato. Muerte prematura. Debido a la demanda de ofrendas, la muerte prematura era frecuente en dos grupos de gatos consagrados. Hay un gato joven de unos 9 meses o 1 año, y luego un grupo de meninos apenas más pequeños de unos 3 o 4 meses. Pero no todas las causas de muerte pueden ser identificadas. Generalmente, cuando alguien quiere matar una serpiente, separa la cabeza del resto del cuerpo o la golpea en la cabeza. Pero las pocas serpientes que he examinado hasta ahora tienen su cabeza totalmente intacta. En 1 o 2 de esas serpientes está claro que sus cuerpos han sido retorcidos, pero en este punto no sé si esa es en realidad la causa de su muerte. En algunos animales, la causa de muerte es obvia. Matar a un cocodrilo del Nilo no es asunto fácil. Los exámenes sugieren que les cortaron la cabeza. Mataban cruelmente a los animales. Los mataban atravesando a un halcón con una vara, decapitando cocodrilos, matando a los animales peligrosos e incluso a los gatos. Quemaban a los gatos, los estrangulaban. Mataban a los peces poniéndolos en el suelo. Quemaban peces y otras cosas más.
Parece haber existido una industria a gran escala, especialmente a fines del primer milenio antes de Cristo, de criar, matar y luego momificar animales. Y esto parece haber complacido mucho a los sacerdotes. Por cierto, posiblemente recibían mucho dinero o mercancías a cambio de eso. Hace 2500 años, la manufactura de vasijas votivas y su contenido se convirtieron en un negocio grande y corrupto. Había mucho dinero en el negocio de los animales sagrados. Y donde hay mucho dinero, la corrupción estará al acecho. En el texto conocido como Archivo de Or, tenemos los resultados de una pesquisa en todo el culto. Las cosas están mal, y una de las cosas que están mal dentro del culto debe ser corregida. Y la corrigieron con el lema, un Dios en una vasija. En este caso, Dios es la palabra que define a la momia de un ave sagrada, un ibis. Y cuando buscamos dentro de una de las vasijas de Saqqara, vimos que no había nada. Arena quizás, o una piedra, algo que pesara lo suficiente. Pero, por cierto, no estaba la momia del ave sagrada. Los integrantes del culto habían estado engañando a los peregrinos, y eso había quedado en evidencia, y fue uno de los escándalos que debían corregir las autoridades. Creo que en el caso de una vasija vacía o que contiene arena, no hay dudas de que están engañando a la gente. A veces, lo que hacían era tomar un montón de huesos de ibis y ponerlos dentro de una vasija. En ese caso, creo que no es un engaño. Todos esos huesos pertenecían al mundo de los dioses. Son sagrados en cierto sentido, y se supone que los dioses, en el otro mundo, saben qué hueso pertenecía a cada ibis para llevar a cabo una resurrección general. Entonces, simplemente unen los pedazos que sobran del resto del culto. Simplemente recogían cada pieza de los animales sagrados que hallaban en su hábitat y con ellos hacían una momia. Eso no era un engaño, pero era una ley y tenían que cumplirla. Tenían que deificar también esas partes de animales sagrados. Hay que recordar que los egipcios tenían una representación y decían que esa representación era tal y tal cosa, y lo escribían y luego se convertía en realidad. En cierto sentido, para nuestras mentes, era un engaño si se lo toma literalmente, pero no era un engaño en todos los sentidos. Para descubrir si se trataba de una estafa, la doctora Ikram inició una investigación en el Museo de El Cairo. Está indagando prácticas muy extrañas. Los antiguos egipcios, desde nuestra perspectiva moderna, eran muy peculiares en ciertos aspectos, y creo que es parte de su encanto y su atractivo el hecho de que hacían cosas que se parecen a las cosas que nosotros haríamos, y de pronto hacían algo totalmente extravagante desde nuestra perspectiva. ¿En qué pensaban cuando construían enormes galerías y ponían a todos esos animales momificados en ellas? Es toda una incógnita. La detective de momias se lanza a desenmascarar a los impostores. Sus armas son rayos X de potencia industrial. نرمين أشوف في الكتالوج جنرال 298116 Este es uno de los sospechosos de siempre, anotado como cocodrilo bebé. Verifiquemos si está alineado correctamente. De acuerdo. Muy bien, afuera. Ajustaré los miliamperes y terminamos. Una de las ventajas de analizar a las momias con rayos X es que todo parece un hallazgo nuevo. Tenemos un paquete sin ninguna inscripción y luego vemos qué hay adentro. Y por lo general nos deparan una sorpresa tras otra. Parece que cuanto más bellamente vendada esté una momia, más posibilidades hay de que en su interior no haya nada. Porque tenemos un halcón vendado maravillosamente en forma de espiga, que solo contiene fragmentos del hueso de la pata del ave. Y también tenemos un cocodrilo hermoso, bellamente enfundado, con los ojos muy bien dibujados, que contiene en realidad un poco de lodo con forma de cocodrilo. Pero este no es un caso de identidad equivocada.
Mira, aquí se ve bien. Es un cocodrilo, pero muy joven. Cocodrilo bebé. Es pequeño, tiene patas muy pequeñas. Se halla en muy buen estado. El colega de Salim es Nasri Iskander. En 1968, mientras realizaba análisis con rayos X a unas momias reales, resolvió el caso de la princesa y el bebé. La princesa Makere tenía una momia diminuta a sus pies, sugiriendo que había muerto al dar a luz. La imagen de rayos X brindó una sorpresa. Vean lo que hemos hallado. Un babuino. No es un bebé. No es humano. No sabemos por qué han puesto esto aquí, pero quizás sea la mascota favorita de la reina. O tal vez el bebé era muy frágil y se disolvió durante el proceso de momificación. Entonces tuvieron que poner algo en su lugar para presentarlo ante el rey. Nadie sabe la verdad y creo que nadie la sabrá. Nadie sabrá jamás si el babuino fue un sustituto deliberado. Pero existen fraudes reales. Este pequeño objeto, tenemos varios así, todos muy similares, está en ataúdes de madera algo toscos. Todos parecen vestidos como humanos y hay gente que pensó que eran bebés humanos. Sin embargo, no es lo que parece ser. Lo que está oculto y que los rayos X revelan es un ibis. El pico está doblado sobre sus patas, acomodado, para formar una momia humanoide con el cuerpo de un ibis. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante. Como ven, da la apariencia de ser un gato. Aquí hay un intento por dar forma al hocico y las orejas están modeladas en lienzo. No obstante, ante los rayos X, descubrí que es un hueso humano acomodado para formar el ángulo correcto y fue cubierto con vendajes de lienzo. Obviamente es el ejemplo de una falsificación. Pero si se trata de una falsificación antigua o una moderna del siglo XVIII o XIX, es difícil darse cuenta, porque si analizamos los vendajes, posiblemente datan de la antigüedad. Por lo tanto, la advertencia es no creer exactamente en lo que vemos. Las falsificaciones actuales pueden estar hechas con materiales de ayer. Hasta las antigüedades genuinas no siempre son lo que parecen. Los rayos X exponen en este caso a un gato con más de una vida. Los vendajes fueron distribuidos cuidadosamente a lo largo del cráneo de un gato adulto y por dentro su cuerpo es un menino. ¿Por qué lo hicieron así? Es un secreto que su autor se llevó a la tumba. Pero algunas tumbas revelaron sus secretos. El examen de animales consagrados y otras reliquias antiguas ayudó a devolver la vida a Saqqara, el lecho mortuorio de millones de momias animales. Ahora, los arqueólogos pueden pintar una viva imagen de cómo era y qué ocurría allí. Hay que imaginar una fila de templos al borde de un escarpado en el desierto, construidos sobre terrazas que terminan en el valle. El valle debió tener un lago, y allí grandes granjas, edificios dedicados a la manutención de animales sagrados, vacas, babuinos, etc. Veríamos un refugio para 7.000 ibis, donde reciben su alimento y se los atiende. Había edificios donde se incubaban huevos al calor del heno para empollar más ibis y que los peregrinos continuasen visitando el lugar. A su alrededor habría talleres donde se realizaban estatuas y figuras de bronce. Habría otros talleres donde se escribían jeroglíficos en la base de las figuras. El peregrino podría comprar la estatua de un dios y luego pagar a un escriba para que pusiera su nombre en ella. Esa era la muestra de que uno había visitado el sitio. Habría hosterías, lugares donde se vendía comida y bebida,
Habría personas en las esquinas contando historias para pasar las largas tardes antes de ir a visitar al dios. Poco a poco, una comunidad entera, una aldea entera, una ciudad entera crecería en torno a la noción de que un animal muerto puede decirnos algo sobre el futuro. En cierto sentido, estos sitios en particular se ocupaban de la tranquilidad mental de la gente. El equivalente, si se me permite, de los terapeutas modernos. Y proliferaron porque respondían a una necesidad. La necesidad a la que respondían lugares como Saqqara era el deseo de determinar una identidad nacional en tiempos de crisis. Los grandes centros de adoración de animales representaban algo puramente egipcio. Egipto, en el último período, ya no es totalmente independiente. Se está llenando de gente que proviene de otras culturas. Gente de Persia, gente del mundo griego, gente del cercano oriente, gente de Nubia. Los egipcios se preguntan, ¿qué es ser egipcio? ¿Estas personas son egipcias? Y si son egipcias, ¿cómo deberían comportarse? Una de las respuestas es regresar a las raíces, al comienzo, y preguntarse, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros, los egipcios, del resto del mundo? Y las respuestas que se les ocurren son, nosotros tenemos dioses que son animales o dioses con cabezas de animales, las demás personas no. La creencia arraigada en los dioses animales y la creación de momias define a los antiguos egipcios. Ha legado al mundo moderno las pistas para reconstruir el pasado. Una ventaja inesperada es que las momias pueden solucionar ciertos misterios científicos y médicos que enfrenta el mundo de hoy. Algunas momias egipcias muestran restos de nicotina y cocaína de Sudamérica. Si fuera cierto, significa que los antiguos egipcios tuvieron contacto con América 4000 años antes que Colón. Muchos expertos toman con escepticismo estas afirmaciones. Existen dos posibilidades. O estos rastros son reales, lo cual sugiere que esas drogas existían en la antigüedad, o hubo algún problema en el proceso de análisis que finalmente dio resultados falsos. Toma muestras de cualquier parte del tejido porque cualquiera puede ser útil. En el punto más conflictivo del debate, la doctora Rosalie David se ha vuelto hacia las momias de animales en busca de una respuesta definitiva. Los animales no son fumadores ni consumidores de cocaína. Si la prueba es positiva, es posible que las huellas sean de contaminación moderna. ¿Tienes el frasco de muestras? Sí. Sí. Las muestras de tejido podrían jugar un papel más importante en las investigaciones científicas. Las células de las momias quizás sirvan para establecer el origen de enfermedades mortales. Bien podría ser pulmón. Por cierto, es negruzco. Y el pulmón del gato contiene la misma cantidad de carbono que los antiguos egipcios. Proviene de las chimeneas domésticas, supongo. Sí, de las cabañas. Se supone que los gatos eran domésticos, ¿verdad? La relación doméstica entre humanos y animales ha llevado a la transmisión de virus entre las especies. El análisis muestra que tanto el ganado como los antiguos egipcios sufrían de tuberculosis. ¿Es que las momias animales podrán algún día demostrar el paso de esta mortal enfermedad a los seres humanos? Del antiguo Egipto se conservan las momias humanas, es decir, que se puede rastrear una enfermedad hasta 5000 años en el pasado. Y también tenemos a las momias de animales, preservadas por razones religiosas, que nos dan la posibilidad de conocer qué clase de animales y de enfermedades existían. De esta forma podemos estudiar el desarrollo de algunas enfermedades de ese periodo. La silenciosa muerte puede contarnos lecciones de vida.
Las pruebas de ADN y la clonación incluso logran abrir otras sendas inesperadas para la investigación. La ciencia nos muestra mundos distintos a través de los ojos de las momias de animales, esas criaturas de los dioses que han cruzado la frontera final, de la que ningún viajero regresa. Vivirás otra vez, vivirás para siempre. Atención, eres joven nuevamente y por toda la eternidad.